Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Seguimos aquí en Mañanas en Libertad y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Pues seguimos repasando las noticias hasta hora de la mañana de este festivo del 1 de mayo, el Día del Trabajo, con las últimas informaciones que nos llegan en torno al intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. La Mocromafia contrató al sicario conocido como Lapidador para matarlo. Este grupo mafioso se dedica habitualmente al tráfico de drogas a gran escala y se da la circunstancia de que el presunto cabecilla de la organización criminal, que estaba detenido en España, se ha fugado la semana pasada tras quedar en libertad provisional. Según las últimas investigaciones, desde la Mocromafia enviaron para ejecutar a Alejo Vidal Cuadras a uno de sus sicarios. Se llama Mehed Ajahari, que había asesinado anteriormente a un confidente lapidándolo, por lo que se le puso el sobrenombre de El Lapidador. Parece ser que tras este atentado fallido, Mehed intentó amenazar a su contacto en la Mocromafia, precisamente por su resistencia a abonarle el pago de ese intento de asesinato, el de Vidal Cuadras, que sería el primer atentado de esta mafia contra un español, que es bastante conocida en Europa, entre otras muchas cosas, por su amenaza de muerte a la princesa heredera al trono de Holanda, a Amalia de Orange. Bueno, yo con este tipo de noticias, cuando veo ciertos detallitos, me pongo muy nervioso. El lapidador era el que habían enviado a matar a Alejo Vidal Cuadras. Cuando veo ese tipo de cosas, esa utilización de sobrenombres sonoros, digo, uy, voy a poner en cuarentena la información, por es lo mismo de siempre. En el 11M tenemos ejemplos a tutiplén de el tunecino, el chino, Son las típicas cosas que se ponen para que la gente se quede con eso y entonces lo acepte como explicación. En este caso concreto, ¿había un sicario de la Mocromafia al que en la Mocromafia llamaban el lapidador? Pues a lo mejor. Pero por si acaso, como me suena un poco rarito, pues lo apunto en mi carpeta de cosas a vigilar. Y me suena un poco rarito todo el tema porque hasta el momento se ha detenido a gente muy rara relacionada con el atentado de Alejo Vidal Cuadras. Se ha detenido a un español que no se sabe muy bien qué pinta en todo el asunto, no tiene vinculaciones con nada. Se ha detenido a un tío en Colombia en Venezuela o en Colombia mientras intentaba pasar a Venezuela, o a la inversa, que tampoco se sabe muy bien qué tiene que ver con ningún otro de los detenidos. Se ha detenido a un tío que vivía en una comuna hippie y que nos dicen que se había convertido al Islam chií, pero oiga, aparece en internet con unas fotos con una novia estupendísima enseñando cacho. Todo rarito. Luego nos dicen que el sicario había huido y entonces resulta que pertenece a la Mocromafia, y entonces de repente el líder de la Mocromafia que teníamos aquí en España, hay una milagrosa descoordinación judicial y se fuga. Ahora nos dicen que detienen a una señora en Holanda de origen marroquí relacionada con la Mocromafia y que el sicario le llamaban el lapidador. ¡Uy, jolín! No sé, a lo mejor las investigaciones policiales son ultraprofesionales. Pero caramba, cuando veo tanto ruido, lo pongo todo en cuarentena. Porque, evidentemente, una manera de tapar algo es hacer mucho ruido. Que aparezcan todo tipo de cosas. No sé, a lo mejor mañana nos sacan a uno que es chino. Vaya usted a saber. O algún esquimal que venía aquí a tratar de comprar una remesa de pescado. Vamos a ver, si lo que nos están diciendo es cierto, es decir, que la Mocromafia, que al parecer ya habría aceptado hacer asesinatos políticos por encargo en el pasado, según cuentan algunas informaciones periodísticas. Si es verdad que la Mocromafia mandó a un sicario para matar a Alejo Vidal Cuadras, pues entonces en estos momentos debería estar temblando el misterio por el hecho
de que una proverbial descoordinación judicial haya permitido que un líder de la macromafia se fugue hace escasas semanas, ¿no? Que además justo se produce esa descoordinación judicial pocas semanas después de que los medios informaran de la posible relación de la macromafia con el asesinato de Alejo Vidal Cuadras. Si es verdad lo que nos están contando, el escándalo es de proporciones monstruosas y alguien tendría que salir. Por ejemplo, el ministro de Justicia, señor Bolaños, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, a decirnos a quién se va a empapelar por esa proverbial descoordinación judicial que ha permitido que se fugue uno de los líderes de la organización al parecer responsable del atentado de Alejo Vidal Cuadras, ¿no? Si fuera verdad lo que nos están contando. Y si no es verdad, pues me gustaría saber qué demonios es lo que ha pasado realmente en el atentado contra Alejo Vidal Cuadras, porque por el momento estoy viendo cosas muy raras que son indicativas o de que nos están tomando el pelo o de que están dando palos de ciego o de que nos falta información que no hacen pública. Insisto, si lo que se está contando es verdad, que la macromafia, por encargo de alguien que no sabemos, intentó matar a Alejo Vidal Cuadras, pues alguien nos tiene que explicar qué medidas disciplinarias se van a tomar contra los responsables de que haya quedado en libertad uno de los jefes de esa macromafia que estaba detenido en España, ¿no? Y si no se toman medidas disciplinarias y especialmente duras, pues entonces es que lo que nos están contando a lo mejor es un cuento. Ha pasado ya mucho tiempo del asesinato de Alejo Vidal Cuadras, y a mí esto de que de repente pues nos vayan soltando perlas, no sé, que aparentemente inconexas y que se produzcan casualidades rarísimas, pues es algo que no me suena muy bien. ¿Qué quieren que les diga? Y ya estando Marlaska al frente del Ministerio del Interior, ni les cuento. El topo al servicio de Tsunami Democratic que filtró los datos del rey y Llarena confiesa al juez que es un mozo de escuadra. Según publica Voz Populi, el usuario que filtró a Tsunami Democratic datos también de la comitiva del rey Felipe VI y del magistrado del Procés Pablo Llarena, ha confirmado que efectivamente pertenece a la Policía Autonómica de Cataluña, es decir, que es un mozo de escuadra. El agente explica que ha tenido conocimiento por sus superiores de que ha aparecido identificado en esta investigación y por eso se pone a disposición del juzgado para cualquier aclaración. El informe policial que se acaba de adherir a la causa responde al requerimiento cursado por el magistrado García Castellón para conocer la identidad del topo y también su posible pertenencia al cuerpo de los mozos de escuadra, porque barajaba información a la que solo pueden acceder a través de bases policiales. Además de pasar datos sobre los movimientos de la Casa Real, en la investigación se encuentran conversaciones en las que pasa información sobre dispositivos de seguridad en sitios emblemáticos como el Camp Nou. O sea, un mozo de escuadra estaba pasando información sobre los dispositivos de seguridad en torno al rey, sobre el Camp Nou y sobre el magistrado Llarena a una organización, Tsunami Democratic, que está investigada por terrorismo. ¿Es así? Así es, don Luis. Repito, un mozo de escuadra pasando información sensible de seguridad que afecta al rey y a un juez a una organización investigada por terrorismo. Organización vinculada a Puigdemont, ese señor que se dedica a negociar con Pedro Sánchez. ¿Comprenden ustedes por qué Pedro Sánchez se defiende como gato acorralado? Todo lo que le rodea pues no tiene muy buen aspecto desde el punto de vista del Código Penal. Me parece gravísimo esto. Y recuerdo que estamos en un país en alerta antiterrorista de nivel 4+, que pusieron 4+ por no poner 5, porque 5 exige tener al ejército protegiendo los lugares sensibles en la calle.
un mozo de escuadra pasó información sensible sobre el rey y un magistrado y sobre el Camp Nou a un grupo que está siendo investigado por terrorismo. Pues vamos a ver cómo evoluciona esta noticia. Una joven iraní ha sido asesinada a golpes por la policía del régimen durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini en el año 2022. La joven de 16 años fue además agredida sexualmente antes de recibir la brutal paliza que le causó la muerte. Los hechos se han conocido ahora gracias a un documento filtrado a la BBC, ya que las autoridades afirmaron en aquel momento que la joven Nika Shakarami, de tan solo 16 años, se había suicidado tras ser detenida durante las protestas de 2022. La oleada de movilizaciones en Irán que se produjo en ese año, en el año 2022, respondía a una movilización masiva para protestar por la muerte de una joven llamada Mahsa Amini. Mahsa Amini murió cuando se encontraba bajo custodia policial en Teherán. La joven había sido arrestada por la llamada Policía de la Moral, el cuerpo encargado de reprender a los que incumplen las estrictas reglas islámicas, porque al parecer no llevaba bien puesto el hijab, el velo islámico que se utiliza en Irán de manera obligatoria por las mujeres. Ahora conocemos que también en la detención de Nika Shakarami se emplearon porras y pistolas Taser hasta el punto de matar a la joven. Su cadáver fue abandonado en una autopista. Su rostro había quedado desfigurado por los golpes que había sufrido, lo que motivó que las autoridades se escudaran en que la chica se había suicidado tras tirarse de un edificio. Irán. La policía del régimen mata de una paliza a una mujer por no querer llevar el velo. Más exactamente, por llevarlo mal puesto. Se desata una oleada. Bueno, y la policía, por supuesto, dice que esa mujer a la que mataron a palos había muerto de un infarto. Se desata una oleada de protestas en Irán. Salen a la calle miles de hombres y mujeres a protestar por ese asesinato de una mujer por no llevar el velo. Y en esas protestas, pues uno de los participantes es una chica de 16 años. Chica de 16 años a la que detiene la policía del régimen, a la que agrede sexualmente y a la que matan a palos. Y luego dicen que se suicidó. ¿Por qué es noticia esto ahora si esta chica la agredieron sexualmente los cerdos esos y la mataron a palos en 2022? Pues es noticia ahora porque es que lo acaba de sacar hace 2 días la BBC. Después de una investigación de muchísimo tiempo, llegó a sus manos una información sobre la investigación interna que había hecho el propio Ministerio del Interior iraní y que era secreta. Entonces han tardado tiempo en certificar la validez de los documentos que habían recibido. ¿Creen ustedes que la farsante de Irene Montero, esa que se dedicaba a jugar con 500 millones de euros de nuestros impuestos para posturear de feminismo, creen ustedes que la farsante de Irene Montero saldrá a decir algo de esta chica de 16 años agredida sexualmente y muerta a palos por el mismo gobierno que financiaba uno de los programas de su marido, Pablo Iglesias? ¿Creen ustedes que saldrá a posturear de feminismo en este caso? Por supuesto que no, porque es una farsante. Por cierto, es una de las responsables de que en España las mujeres hoy estén menos seguras y tengan una probabilidad mayor de ser violadas por la calle. Te lo puedes apuntar en tu haber, Irene Montero. Una gran mayoría de estadounidenses apoya a Israel en su guerra contra Hamás. Esto es lo que sugiere la última encuesta elaborada por Harvard Caps y Harry Polls con datos de abril. De acuerdo con este sondeo, el 80% de los encuestados apoya a Israel. Según la información que publica el diario norteamericano Voz Media, el 65% de los estadounidenses que participaron en este sondeo dijeron seguir con atención las noticias que llegaban desde Gaza e Israel. Y es más, dado que este sondeo se realizó mientras toda la atención internacional se centraba en torno a la propuesta de tregua entre Israel y Hamás, una de las preguntas va sobre la posible invasión por parte del ejército israelí de Rafah, en Gaza. En particular, el 72% de los encuestados opinó favorablemente acerca de este avance militar sobre el enclave controlado por el grupo terrorista Hamás como medida para terminar con la guerra. Mis condolencias a todos los antisemitas del mundo,
hay una diferencia fundamental entre lo que ha pasado a partir del 7 de octubre y lo que había pasado hasta el momento. Antes resulta que había pues como una cierta opinión mayoritaria anti-israelí o no demasiado favorable a Israel en todo el tema del conflicto de Oriente Medio. A partir del 7 de octubre se ha producido un vuelco de la opinión pública en todo Occidente brutal. Los antisemitas están desatados, tratan de ocupar universidades, pero son 4 gatos. Todas las encuestas de opinión, en todos sitios, reflejan lo mismo. La inmensa mayor parte de los occidentales respalda a Israel. ¿Por qué? Pues porque lo que pasó el 7 de octubre es tan salvaje, tan inhumano, tan sin precedentes, salvo que nos remontemos a la Alemania nazi, que cualquier razón que pudieran invocar los palestinos se ha perdido. Da igual lo que sea la situación, da igual lo que sea la historia, da lo mismo. Nada justifica entrar en Israel y asesinar, torturar, violar, descuartizar, quemar vivas, secuestrar a mujeres y a niños y a hombres y ancianos. Nada lo justifica. Y por eso se ha producido un vuelco de opinión pública en Occidente. Y hoy Occidente mayoritariamente respalda a Israel. Y me alegro mucho. Y los antisemitas, pues, ¡hala! A pastar. Bueno, tenemos a Verónica Silveri, redactora de Voz Media, con nosotros. Buenos días, doña Verónica. Muy buenos días, don Luis. Un gusto saludarlo y a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. El día de hoy, en Voz Media, voz.us, les ofrecemos un resumen de lo que ha sido noticia en Estados Unidos y en el mundo. En los últimos días, las protestas de estudiantes universitarios estadounidenses contra Israel se han extendido a más de 20 campus a lo largo de Estados Unidos. Cientos de manifestantes han sido detenidos por la policía en estados como California, Texas y Massachusetts, mientras las autoridades tratan de frenar el contagio y que los alumnos en las acampadas dejen sus protestas. En la Universidad de Columbia, esto está ubicado en Nueva York, los manifestantes antiisraelíes amenazaron con un baño de sangre en caso de ser desalojados del campamento pro-palestino que tienen instalado en el campus. Esto nos lo reseña Israel Duro. En el ámbito electoral, la fuerza hispana será determinante para las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se llevarán a cabo en noviembre de este año. Con más de 36 millones de votantes potenciales, el actual presidente Joe Biden y su campaña de reelección reconocen claramente que necesitan el apoyo de todos estos hispanos para seguir en la Casa Blanca. Sin embargo, varias encuestas en los últimos meses revelan que un número creciente de votantes latinos prefieren al expresidente Donald Trump. Esta información la encuentran en voz.us y Williams Perdomo nos da todos los detalles. Y un artículo de Robert Unanue, CEO de Goya Foods, la empresa de alimentos de propiedad hispana más grande de los Estados Unidos, denuncia que la industria del tráfico humano obtiene en promedio ganancias de $1.500 millones al año. Mediante su iniciativa llamada Goya Cares, la empresa lucha contra la trata de personas y también resalta entre todas las empresas hispanas debido a medidas como esta, de apoyo a las víctimas de estos criminales y aplicando los valores de la empresa que son los mismos del sentir hispano: Dios, familia, trabajo y libertad. Unanue también denunció que la administración Biden juró proteger a los ciudadanos estadounidenses y no lo está haciendo. Una desgarradora situación, don Luis, que lamentablemente es una realidad que no todo el mundo se atreve a denunciar públicamente. Le recordamos visitar voz.us para ampliar mucha más información de Estados Unidos y del mundo. Muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias, doña Verónica. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Gonzalo Adán, de Sociométrica. Muy buenos días, don Gonzalo. Muy buenos días, don Luis. Muy buenos días y mucha suerte en esta nueva aventura. Gracias, don Gonzalo. Bueno, el motivo de hablar con don Gonzalo Adán, y le agradezco que haya respondido a nuestra llamada a estas horas tempranas de un 1 de mayo, pues es comentar algo que a mí me dejó estupefacto, que ha sido la última encuesta de Tezanos. Yo estaba acostumbrado a las manipulaciones de Tezanos, pero es que lo de la última encuesta me parece que ha sobrepasado todas las líneas y ya no le importa caer en el ridículo más espantoso. ¿Estoy equivocado en esa sensación, don Gonzalo?
Pues no estás equivocado, Luis, y además yo quiero decir antes que nada a la audiencia que a los que nos dedicamos a la investigación y tenemos un perfil académico antes que cualquier otra cosa, nos duele enormemente el hecho de hablar mal o regular de un colega. A mí me sabe muy mal tener que responder a tus preguntas, Luis, y a la propia reflexión que hago cuando veo lo que hace el CIS, pero es que llega un momento en que hay que decir las cosas claras, ¿no? El CIS lleva, desde que fue nombrado el señor Tezanos, falseando de manera intencional absolutamente todas las encuestas que ha publicado, todas. Si en algún momento alguna de las cerca de 100 encuestas electorales que ha publicado ha parecido que podía coincidir con los resultados reales, don Luis, le aseguro que ha sido auténtica casualidad. Es una intencionalidad la que hay detrás de intentar dar una imagen de que el Partido Socialista siempre está fuerte y que el Partido Popular o Vox siempre está débil. En la inteligencia de que esa noticia, ese titular que los medios, el tuyo no, Luis, pero casi todos sí pican el anzuelo, acaban dando titulares al día siguiente que le facilitan a Tezanos este mensaje de intentar hacer bandwagon, ¿no? En terminología electoral es intentar crear una ilusión de que alguien está fuerte para que los electores menos racionales acaben votando a caballo ganador. Y le ha ido bien, es que hay que decir que le ha ido bien. Y esta intencionalidad la vemos muy clara cuando analizamos los microdatos, analizamos la letra pequeña del trabajo en bruto y sabemos perfectamente que bien calculado no da lo que da Tezanos. Luego, primer mensaje a tu pregunta, Luis, no es el otro día, es los últimos 8 años. Bueno, pero es que lo del otro día ya es exagerado. El otro día exagerado y además muy perverso, porque lo hace de una manera oscura, lo hace rompiendo todos los calendarios, lo hace sin planificar, sin avisar, lo hace cuando le da la gana, saca las encuestas cuando quiere, mete las preguntas que quiere, cambia las series, es decir, los oyentes tienen que darse cuenta de que estamos en manos de una persona absolutamente incompetente, inepta e inadecuada para el enorme cargo de responsabilidad que ostenta. Vamos a ver, ¿cómo puede alguien con formación académica mentir de esa manera sabiendo que está mintiendo? Es decir, es que no me resulta concebible. ¿La sensación de impunidad, de invulnerabilidad de esta gente es tan grande? Sí, vamos a ver, yo insisto en que esta opinión que estoy dando, yo entiendo que trasciende un poco al propio perfil nuestro, que es más técnico, pero hay que acabar pensando que todo lo que, es decir, la actitud de Tezanos cuando trabaja con los datos es muy similar a la actitud de nuestro presidente de gobierno cuando hace estrategias como la última. Es decir, para mí hay un cierto paralelismo entre estas dos personas, un paralelismo de no tener ningún tipo de reparo en mentir, no tener ningún tipo de reparo en dar una información falsa, en manipular, en intentar engañarnos a todos. Y se deben entender perfectamente. Entonces, solo entendiendo que existe un entendimiento entre los dos y una especie de estrategia de podemos hacer un poco lo que queramos porque en el fondo son un poco borregos todos los que nos escuchan, pues acaban haciendo, pues teniendo un 30% de voto al PP y un 25% al PSOE y que alguien diga, vamos a cambiarlos y le vamos a poner un 25% al PP y un 30% al PSOE. No, 30 no, ponle 32. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo cuando se publica la última hoja de las encuestas del CIS, que no todas las anteriores. La última es la del voto, como bien sabéis los periodistas, que es la primera a la que se pincha, la del voto, y es esa la que contiene datos que no responden a la realidad.
En el Reino Unido existe una comisión que, en caso de que las empresas encuestadoras fallen estrepitosamente en la predicción de los resultados de una elección o de un referéndum o de lo que sea, automáticamente convoca a todas las empresas encuestadoras para hacer un análisis técnico de por qué se ha fallado y evitar que se pueda fallar en el futuro. ¿Usted cree que habría que crear un organismo similar aquí en España? Qué duda cabe, qué duda cabe. Lo que pasa es que el propio presidente ayer en la entrevista que le hicieron en la SER dijo una cosa que también forma parte de esta ceremonia de la confusión. Dijo, las encuestas del CIS, alguien puede pensar de otra manera y llegar a conclusiones diferentes, pero nadie puede negar que hay transparencia porque publica los microdatos, cuando el resto de las encuestadoras no lo hacen. Y muchos periodistas picaron el anzuelo, me llamaron, y dijeron, oye Gonzalo, ¿por qué no publicáis los microdatos? Digo, si el problema no son los microdatos, el problema es que Sociométrica está la número 1, la 2 o la 3, no importa el número, porque somos varias empresas las que estamos allá arriba, pero es que el CIF es la número 30 de 35. Ese es el problema, no es publicar los microdatos. Por lo tanto, el hecho de una comisión tiene que abarcar varios aspectos. Uno, desde luego, es la transparencia del dato, pero hay otro que es si realmente están apuntando, están haciendo un trabajo riguroso, hay una metodología contrastada, hay un cierto rigor, es decir, algo claro, más. O sea, si yo puedo tener los mejores datos del mundo, que si luego aplico un algoritmo que me acabo de sacar de la manga, el resultado que obtengo es completamente basuriento. Evidentemente. Efectivamente. Oye, una cosa, último, don Gonzalo, última cuestión antes de despedirle. Estoy muy enfadado con usted. Pues dígame. Vamos a ver, ha sacado usted un libro buenísimo y resulta que todavía no me ha concedido una entrevista para hacerle un poquillo de promoción. ¡Caramba! Además ha sacado usted un libro con un título extraordinario. Cuéntenos cuál es ese título. Bueno, el título es ¿por qué nos gobiernan mentirosos, corruptos, inmorales y incluso enfermos mentales, ¿no? La psicología de la incompetencia política. Yo la verdad es que cuando lo escribí, que fue un poco a partir del 15M, pero luego lo he ido madurando con el tiempo, no pensaba que hoy fuera de tanta actualidad. Es que realmente lo vuelvo a releer y digo, si es que estaba describiendo lo que está pasando estas semanas, ¿no? Que estamos viendo cómo hay una cierta impunidad a la hora de establecer políticas, a la hora de establecer estrategias, a la hora de hacer comunicación política. Se ha perdido, bajo mi punto de vista, los mínimos principios de ética política y hay que revisar exactamente qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en política. Y el libro, de alguna manera, pues alertaba sobre esto sin saber muy bien que íbamos a llegar a un momento en el cual mi opinión es que hay que parar. Hay que parar y hacer una reflexión, no parar como dice el presidente del gobierno, porque él dice parar para su beneficio. No, parar la sociedad española y pensar cuáles son las normas éticas que se pueden y no se pueden traspasar en la acción política. Y el libro, de alguna manera, pues alerta sobre esto sin yo saber muy bien que íbamos a llegar a esta situación. Pues espero poder entrevistarle algún día próximamente para hablar más en detalle del libro y además para contar sobre la portada, que me ha encantado cómo la ha llegado usted a parir. Don Gonzalo, muchísimas gracias. Perdón por haberle molestado en esta mañana de 1 de mayo a estas horas además tan tempranas. Los que estamos haciendo números con encuestas y tal no tenemos días, y mucho menos en una campaña electoral. O sea que ha sido un placer, Luis, y insisto, mucha suerte en la nueva aventura y enhorabuena. Gracias, un abrazo. Un abrazo. El Toro TV también es Radio Libertad.